Cuando miro lo que está sucediendo ahora en Alemania, estoy asombrado. He estado en contacto con algunas personas que conozco allí, como los alemanes occidentales. Les pregunto, ¿qué está pasando allí? Hablemos de esto. Hace un año le escribí a uno de ellos sugiriendo que Sarah Wagenknecht podría salir del retiro, creyendo que tenía razón al hacer las paces con los rusos. Después de todo, son vecinos. Él, un sociólogo, respondió que ella es una figura marginal sin consecuencia y pensó que no quería discutir esto conmigo. And also, I do not want to talk about this with you. La idea está resurgiendo de que necesitamos proteger a la sociedad de ideas dañinas e incorrectas, así como de la propaganda externa. Estas son las mismas personas que terminan cometiendo actos terribles contra su propia población. Pero me estoy adelantando. Volvamos a enfocarnos en 2014, cuando revisaste el tema y estas personas tuvieron 24 años para reflexionar. Me presentaste un término con el que no estaba familiarizado. En Alemania del Este, muchos se refieren a la reunificación como Abwicklung, que se traduce como desenrollamiento. Sin embargo, en este contexto, implica algo más parecido a liquidación. Liquidation. Bueno, en América, Ya se había tomado una decisión y luego simplemente se ejecutó. Esto fue la ejecución de algo que ya se había hecho. No sabía que los alemanes del Este se referían a ello de esa manera, pero te dijeron que así es como lo consideran ahora. Well, some of them did, not all of them. Algunos de ellos sí, no todos. Sin embargo, todos coincidieron en que no se trataba de una unificación, sino más bien de una toma de control. Sentían que habían sido sometidos y que no tenían poder para hacer nada al respecto. Algunos incluso lo describieron como una Abwicklung, que es una palabra difícil de traducir. Creo que el término liquidación o toma de control empresarial sería comprensible para un estadounidense. Americans would understand that. American English, yeah. Sí, y también transmite la idea de que ya es un hecho consumado, lo cual es muy desalentador. Yes. Well, the Wissenschaftsrat for the Sí, el Wissenschaftsrat, y en la Universidad Humboldt no se llamaba Wissenschaftsrat, pero era esencialmente lo mismo. Tenían estos paneles, y en Humboldt básicamente vaciaron el lugar. Entonces, ¿quién ocupó los puestos de profesorado en Humboldt? Académicos occidentales. Había un exceso de académicos occidentales en Alemania Occidental, así que aseguraron los trabajos en Alemania Oriental. La lucha por la Universidad Humboldt fue interesante en sí misma. No me concentré en ello, pero I didn't focus on it, but that was going on. But almost all the universities in East Germany were emptied. Casi todas las universidades en Alemania Oriental tuvieron a su personal docente de Alemania Oriental reemplazado por personal de Alemania Occidental. Además, la Academia de Ciencias de Alemania Oriental fue cerrada. Inicialmente a un tercio del personal docente se le asignaron nuevas tareas, pero con el tiempo los contratos expiraron. Muchos de estos individuos transicionaron a diferentes carreras, como vender seguros o conducir taxis. Algunos emigraron, y entre aquellos que eran bien conocidos, unos lograron tener carreras satisfactorias en el sistema occidental. Really fulfilling academic careers in the Western system. Sabes, este es un caso de estudio sumamente fascinante porque ilustra lo que sucede cuando un Estado deja de existir. No solo desaparece el Estado, las instituciones también se esfuman junto con las personas que las integraban, quienes luego tienen que irse. Intelectualmente también tienen que partir porque estaban del lado perdedor. Esa era la mentalidad predominante en ese momento. Y creo que lo que ocurrió en Vietnam del Sur después de la victoria de Vietnam del Norte fue probablemente mucho más violento. Quiero decir, la toma de Alemania Oriental no fue violenta. Por lo tanto, la integración de Alemania Oriental en Alemania Occidental no estuvo marcada por la violencia. De hecho,
la República Federal de Alemania intentó ayudar y revitalizar la economía, pero tomó mucho tiempo. Y hay muchas personas que, a nivel personal, sufrieron por la desaparición del antiguo sistema. Yes, but there even was a Sí, hubo un movimiento Treuhand porque todo era propiedad del Estado. Entonces la RFA creó un Treuhand. De hecho, el primer director del Treuhand fue asesinado mientras estaba sentado en su sala de estar. Alguien entró en su sala y le disparó en el pecho. Esto muestra lo enfadados que estaban los alemanes del este por la toma de control del Treuhand. taking over. Basically, they took over. Entonces la liquidación fue literalmente una venta total. Sí, eso es lo que haces cuando vendes los activos de una empresa fallida. Exactamente. Exactly. They took the East German assets and sold them to Western interests. Tomaron los activos de Alemania Oriental y los vendieron a intereses occidentales. Fue entonces cuando el público general comenzó a oponerse al proceso y empezó a surgir la nostalgia. Sin embargo, yo realmente no estudié ese aspecto. Mi enfoque estaba en la clase intelectual. Incluso en 2014, cuando los entrevisté, reconocieron que el proceso fue terrible y no se llevó a cabo adecuadamente. Aún así, eran filosóficos al respecto, sugiriendo que no podría haberse hecho de otra manera, porque como ellos decían, esa es la naturaleza humana. Un par de ellos incluso mencionaron que si los alemanes del este hubieran ganado, habrían tratado a los alemanes del oeste de la misma manera que ellos fueron tratados. Los habrían abgewickelt. They did to us. We would have abgewickelt them. So they were quite philosophical about it. Así que lo tomaron de manera bastante filosófica. Fue un momento fascinante para estar allí y escuchar a esas personas. Creo que una de las razones por las que me llevaba tan bien con ellos es que crecí en una comunidad de Europa del Este, en Detroit. Era una comunidad polaca, muy parecida a la mentalidad de Alemania del Este, caracterizada por un sentido de comunidad, frugalidad y casi austeridad en su perspectiva, similar al estoicismo que mostraban. Me sentía muy en casa con ellos. Me preguntaban si era un americano típico y yo respondía, no creo que lo sea. They would ask me, "Are you typical American?" I would say, "I don't know. I don't think so." So what else can I tell you? Entonces, ¿qué más podría decirte? Me gustaría preguntarte qué piensas sobre lo que esto está haciendo hoy, porque a menudo olvidamos que alguien nacido en 1949 ha vivido ahora por un periodo de tiempo más largo en la RDA, Alemania Oriental, que en la RFA, la Alemania de hoy, ¿verdad? Solo han pasado 33 o 34 años desde la reunificación, o Abwicklung, y todavía tenemos una gran parte de personas, incluso gente de mi edad, que nació en 1985, que nació en Alemania Oriental, en la RDA. Y por supuesto, esto cambia con el tiempo, cómo percibes las cosas. Pero cuando miras a Alemania hoy, ¿cómo crees que el haber estado dividida todavía los está influyendo hoy más allá de lo que ya hemos hablado? Is still influencing them today beyond what we already talked about? Yes. Sí. Bueno, sé que la esperanza de los alemanes occidentales en 1990 era que la generación adulta de los alemanes orientales madurara y eventualmente desapareciera y que sus hijos se volvieran como los alemanes occidentales. En gran medida, esto no ha ocurrido. Esto se debe en parte, y quizás en gran medida, a las condiciones económicas en los estados de la antigua RDA, que no son buenas. Además, la mentalidad de los alemanes del este ha sido transmitida. Por ejemplo, escuché a Sarah Wagenknecht discutir esta conexión cuando fue entrevistada por Glenn Greenwald esta mañana. Sarah Wagenknecht, I listened this morning. She was interviewed by Glenn Greenwald. Maravilloso. And she said, well, you know, the base of my... Y ella dijo, la base de mi apoyo y la base de apoyo para el AfD es Alemania Oriental. Esas son las personas que están más alienadas del gobierno actual en Alemania y sienten que el gobierno se ha desviado. Tenía un amigo de Alemania Oriental que era muy de izquierda y apoyaba a los palestinos. Cuando visité en 2017, marchamos en Berlín en apoyo a los palestinos y otras causas. Ahora él está con el AfD. For the Palestinians and other things. He's with the AfD now. And
But yeah, this Pero sí, la cuestión es que actualmente el AfD es el partido que aboga por no ir a la guerra, oponiéndose específicamente a una guerra con Rusia. Esta es una gran ironía. Los verdes Ross la CDU, Reyes Grace no, necesitarán tantas armas como sea posible. is possible. Yeah, they're the warmongers, and Zara said that too. Sí, ellos son los belicistas. Sara también mencionó eso en su entrevista con Greenwald. Además, existe este afán que algunos podrían llamar cultura de la cancelación, de censurar a las personas. Actualmente están arrestando a estudiantes en los campus universitarios, a menudo sin ninguna razón aparente más que su apoyo a los palestinos. Así que hay esta disposición, esta tendencia natural de usar al gobierno para suprimir y oprimir. Use the government to suppress and oppress, and that's why I used the three theoretical perspectives I did. Y es por eso que utilizo las tres perspectivas teóricas en mi libro, siendo la principal la de Pierre Bourdieu. Él discute el poder y la competencia por el capital dentro del campo, que se refiere a la estructura de la sociedad, y el habitus, que significa las formas habituales de pensar arraigadas en nuestras mentes. Sin el hábitus apropiado y el capital simbólico, es probable que los individuos sufran, enfrentándose a menudo a la estigmatización. Recuerdo que entrevistaste a una profesora alemana hace 1 o 2 semanas que perdió su trabajo. Este problema también es prevalente aquí. La gente tiene miedo de hablar, especialmente usando el término genocidio en relación con lo que está sucediendo en Palestina. About what's happening in Palestine. Ah. GENOC. Genocide. Yeah. You can say it on Puedes decirlo en este canal. Está bien llamarlo genocidio. Es un genocidio y será recordado como genocidio. genocide. And Yes. yes. Mhm. Yes, okay. And you say that here and people Sí, está bien. Dices eso aquí y la gente... Bueno, Pascal, no quiero hablar de América, pero cuando miro y leo sobre lo que está sucediendo ahora en Alemania, simplemente estoy asombrado. He estado en contacto con personas que conozco, como algunos alemanes del oeste. Les pregunté, ¿qué está pasando allí? Hablemos de esto. Hace 1 año le escribí a uno de ellos diciendo, creo que Sarah Wagenknecht saliendo del retiro es correcto. Tienes que hacer las paces con los rusos. Son tus vecinos. Él es sociólogo y me respondió diciendo, ella es solo una figura marginal sin consecuencias. Además, no quiero hablar de esto contigo. Y eso fue todo. not want to talk about this with you. And that was it. I'm having exactly the same experience right now. Estoy teniendo exactamente la misma experiencia ahora mismo con un historiador suizo que hizo lo mismo conmigo. También está ocurriendo con el radiodifusor estatal austriaco, que hizo un pequeño ataque en la radio, etiquetándome como un títere de Putin y demás. Lo que estas situaciones tienen en común es que dicen, no queremos hablar contigo, no deseamos tener una conversación real, y ciertamente una que transmolemos, permite que se vacía de cualquier significado. Estas personas inteligentes, y esto está sucediendo justo de inuyáis. Intelligent people. And this is Yes. happening in front of our eyes. Yes, well, Sí, en este caso la persona es un sociólogo extremadamente conocido en Alemania. Creo que es disonancia cognitiva. Él no quiere... he doesn't want me to say things that he would Él no quiere que yo diga cosas para las cuales él no tendría otra respuesta que no sea una línea de propaganda. Esto, por supuesto, significa que ha interiorizado esa propaganda y visión del mundo. Es un sentido interiorizado de saber qué está bien y qué está mal, y las líneas divisorias son claras. Avanza, y sí. yeah. No, And no, and a couple of others I've contacted, they just refuse. Un par de personas con las que he contactado simplemente se niegan a participar. No quieren hablar sobre ello. Las cosas están muy difíciles en Alemania ahora, y no sé hacia dónde se dirigen. Escuché sobre una encuesta que sugería que el partido de Wagenknecht podría recibir hasta un 20% de los votos, lo cual es asombroso. Hay una elección próxima, posiblemente en otoño. Probablemente ella estaría contenta con un 10%. El FDP ha tenido problemas internos, pero siguen siendo fuertes. En cuanto a las personas de su dirección. SPD is, I don't know where they're going other than No. down. The interesting thing now is that there's Lo interesante ahora es que también hay disonancia cognitiva entre la población.
Los antiguos patrones de votación ya no funcionan porque estos partidos ya no representan lo que solían representar. Estamos experimentando un realineamiento y al mismo tiempo hay un fuerte impulso ideológico hacia ciertas narrativas. Este es un momento muy dramático. No sabemos qué resultará de esto. Me alegra que hayas trabajado en esta percepción de Alemania Oriental, porque Alemania, como siempre, es uno de los pilares de Europa Occidental, ¿verdad? Solo por su tamaño e importancia económica. Va a impactar la política europea a largo plazo. Yes. And I think there's a real possibility that the impact Creo que existe una posibilidad real de que la influencia de la perspectiva de Alemania Oriental esté volviéndose prominente. En el AfD y el partido de Wagenknecht vemos mentalidades de Alemania Oriental en acción. No estoy de acuerdo con la teoría de la herradura en política, que sugiere que si te desplazas lo suficiente hacia la izquierda o hacia la derecha, convergen y se vuelven lo mismo. Discrepo de esto porque hay diferencias significativas entre el AfD y el partido de Wagenknecht, aunque comparten el escepticismo sobre el gobierno y la creencia de que la guerra en Ucrania es una guerra imperialista. Sin embargo, difieren significativamente en términos de sus audiencias objetivas y políticas. Por lo que entiendo, el AfD todavía puede alinearse con los intereses corporativos, mientras que el partido de Wagenknecht es más un partido tradicional de clase trabajadora, enfocado en las preocupaciones de los trabajadores. working class party concerned about the workers. At least for now. And Sí, al menos por ahora. Lo interesante es que el contratratatios centristas o establecidos es que si estos dos partidos trabajan juntos, demuestra que ambos son fraudulentos. Es un intento de dividir cualquier tipo de colaboración posible. any kind of Yeah. possible coalition Yeah. among opposing forces, which is a Yeah. very classic strategy. La coalición entre fuerzas opuestas es una estrategia muy clásica, es una que surge naturalmente. Sí, las cosas también son desafiantes aquí, pero creo que podrían ser peores en Alemania, particularmente debido al problema energético. Ahora entiendo que los alemanes están pagando casi el doble de lo que solían pagar a los rusos. Sin embargo, esta dependencia del gas natural estadounidense es, bueno, es una locura. Y así tengo esperanzas, aunque realmente no sé qué espero, porque creo que estamos en un estado de declive civilizacional, si soy totalmente honesto al respecto. Hay una oportunidad de superar esto, por supuesto. There's a chance to get through this, of course. Humanity will get through this, but also La humanidad superará esto, pero la calidad de los líderes involucrados también es crucial. Actualmente, tanto en América como en Alemania, la calidad del liderazgo no es mejor que la que se vio en Alemania Oriental durante la era de Honecker y su sucesor, Egon Krenz. He hablado con personas bien situadas de ese periodo que admitieron que hacia el final no tenían idea de sus acciones. La decisión de abrir el muro de Berlín, por ejemplo, fue una decisión caótica de último minuto. Básicamente decidieron, abramos el muro. last minute decision. Let's open the wall. They'll go to West Berlin and they'll go to West Germany and they'll Pensaban que la gente iría a Berlín Oeste y Alemania Occidental, comerían algunos plátanos y luego volverían al trabajo el lunes por la mañana. El plan era que el muro estuviera abierto durante 3 días, viernes, sábado y domingo. Estaban confundidos y exhaustos, agobiados por líderes como Honecker que estaban atrapados en viejas formas de pensar. Ahora, no tenemos ese viejo pensamiento, pero en Alemania, en mi opinión, los líderes son como marionetas de Estados Unidos. Simplemente siguen órdenes. Pero esto es especialmente cierto para líderes como Habeck y Baerbock. many of them, I think this Habeck and Baerbock. We had a moment. Hace 2 años y medio, el canciller de Alemania estaba junto al presidente de los Estados Unidos. El presidente dijo, vamos a terminar tu pequeño proyecto de infraestructura cuando queramos. Y el canciller simplemente se quedó allí y lo aceptó. And he just stood there and took it. He just stood there. Yeah. Simplemente se quedó ahí parado y dijo, lo vamos a terminar, te lo garantizo. Y estas personas como Habeck y Baerbock han sido entrenadas, son gente de Davos. Les han dado estos They've been given these They belong themselves to an elite group, right? Pertenecen a un grupo de élite, ¿verdad? Sí,
reciben estipendios y estudian extensamente. Forman una comunidad epistémica que sobresale en ocupar las posiciones más altas. Así que sí, estoy de acuerdo en que estamos experimentando un declive. Desafortunadamente, nos estamos acercando a la marca de una hora. ¿Hay algún otro punto que te gustaría mencionar? Is there one more thing that you would like to bring across? Well, I'm Creo que la situación empeorará antes de mejorar. Sin embargo, me alienta que Wagenknecht salga del retiro. Ella inició el proyecto Aufstehen hace 5 años mientras estaba con el partido Linke. Puede que no hayas oído hablar de ello, no ganó tracción, pero ahora es lo suficientemente popular como para ser criticada y creo que está expresando eficazmente las preocupaciones. Esto podría atraer a personas de vuelta de la AfD, ya que las encuestas indican que muchos se volcaron a la AfD por falta de alternativas. La próxima elección será crucial. Si su partido e incluso el AfD crecen, podría debilitar a los partidos centristas. Sin embargo, estoy profundamente preocupado por los oligopolistas, la élite del poder, el 1%, los imperialistas. No renunciarán a su poder voluntariamente, debe serles arrebatado. Espero que esto se pueda lograr de manera no violenta. to be taken from them. And I hope it can be taken from them non-violently. It has to. It has to. That's the thing. Tiene que ser así. Eso es lo principal. Los alemanes lo hicieron muy bien al terminar con Alemania Oriental de manera no violenta y reunificarse. Espero que el próximo cambio sea uno donde se tomen en serio las voces pequeñas, de la manera en que tú las has tomado en serio. Entonces, Dan Benars, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Sebastián Pascal, gracias, buenas noches. Right. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.